El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versos del 27 al 38. Se acercaron entonces unos saduceos, de esos que niegan la resurrección, y le propusieron este caso: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano dejando mujer, pero no hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Bueno, pues había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo, el tercero, y así hasta el 7º se casaron con la viuda y murieron también sin dejar hijos. Finalmente murió también la mujer. Pues bien, esa mujer, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos va a ser mujer, si ha sido mujer de los 7? Jesús les respondió: en este mundo los hombres y las mujeres se casan. En cambio, los que han sido dignos de alcanzar el mundo futuro y la resurrección, sean hombres o mujeres, no se casan. Es que ya no pueden morir, puesto que son como ángeles, y por haber nacido de la resurrección son hijos de Dios. Y que resucitan los muertos lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y Dios no lo es de muertos, sino de vivos. Es decir, para Él todos ellos están vivos. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Se acercaron unos saduceos, dice el Evangelio. La pregunta primera sería: ¿y quiénes eran los saduceos? Había en Israel 2 partidos político-religiosos, porque el sistema en Israel era teocrático, es decir, el poder era el poder de Dios. Y estos 2 partidos, uno era el de los saduceos y el otro era el de los fariseos. Y ambos buscaban el primer puesto o el puesto principal en el pueblo de Israel. Y el puesto principal lo ocupaba el sumo sacerdote. Por lo tanto, el sumo sacerdote hacía las funciones de líder religioso y al mismo tiempo de líder social o de líder político. En tiempo de Jesús y ya tiempo atrás, el partido que estaba en el poder o el partido que dominaba era el partido de los saduceos. Quiere decir que el sumo sacerdote en tiempo de Jesús pertenecía al partido de los saduceos. Los saduceos, como tenían la administración del templo, como eran los encargados de manejar los asuntos religiosos, económicos y políticos en Israel, pues desde luego que eran los ricos del pueblo. Ellos aceptaban de la Biblia solo los 5 primeros libros, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
pero la doctrina o la tradición farisea no la aceptaba, y según algunos otros tampoco los profetas, porque como los profetas constantemente denunciaban las injusticias y los maestros de la injusticia eran estos los saduceos, porque tenían el poder en la mano, pues lógico que no les convenía la predicación de los profetas. Y como los profetas tiraban duro a los ricos, porque eran los ocasionantes de la explotación en el pueblo de Israel, pues lógico que querían silenciar la palabra de los profetas, el mensaje de los profetas. Y entonces a un lado los profetas y solamente se quedaban con el Pentateuco. Dice el Evangelio del día de hoy que además no creían en la resurrección. Eso de la resurrección lo consideraban ellos una verdadera caricatura. Por eso es que con ironía, con burla, se acercan a Jesús y le dicen: la resurrección, maestro, la resurrección no puede ser posible. Imagínate, si existe la resurrección, el gran problema que se va a armar. Y le ponen un ejemplo. En el libro del Deuteronomio, Moisés había dado una ley llamada la ley del levirato. Viene de levir, que significa cuñado, y que consistía en que si un hombre moría sin dejar hijos, entonces el hermano, es decir, el cuñado de la viuda, tenía que tomarla a ella como esposa, y los hijos que tenía con ella no eran suyos, sino de su hermano. Así era la ley. Para entender esas leyes hay que estudiar un poco más a profundidad las instituciones en Israel. La ley del levirato: si el hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano la tiene que tomar por esposa, y los hijos que tenga con ella no son suyos, sino son de su hermano, y así no se perderá el nombre de su hermano, dice el libro del Deuteronomio, ley del levirato. Entonces, a propósito de esa ley, le plantean a Jesús el caso de una mujer que estuvo casada, murió su esposo y no dejó hijos. La tomó por esposa el hermano, el segundo, cumpliendo la ley del Deuteronomio. También murió el segundo hermano. El tercero, el cuarto, el quinto y hasta el séptimo la tomaron por esposa y no dejó hijos. Dicen ellos: maestro, imagínate en la resurrección, ¿de cuál de los 7 va a ser mujer si estuvo casada con los 7? ¿Te imaginas el problemón que se va a armar? ¿Es mía? No es mía. No, pero yo fui el primero. Sí, pero yo fui el segundo. Vale, yo el tercero, me tiene que tocar algo, ¿no? ¿Y a mí el séptimo qué? Es irónica la pregunta que le hacen a Jesús. Es burlón el planteamiento que le hacen a Jesús. Imagínate el pleito que se va a armar entre aquellos 7 hermanos peleándose por la mujer. Y entonces Jesús deja bien en claro las cosas. En la otra vida no hay matrimonio. En la otra vida no hay relación matrimonial. Porque en tiempo de Jesús, y desgraciadamente todavía hasta el día de hoy, en la relación matrimonial se vive una relación de inferior y superior. No es cierto que en el matrimonio se viva ya hoy una relación de igualdad. Y en la vida eterna, que es el reino de Dios en plenitud, no puede haber relaciones de desigualdad. Por eso en la otra vida no habrá mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, mi padre, mi madre, mi abuelo, mi nieto. No. La única relación en la otra vida será la relación de hermano y de amigo. Por eso el matrimonio es solo para esta vida. El matrimonio no es para la otra vida. En la otra vida no hay matrimonio. Así que, viejito, ya me voy, me estoy muriendo, allá te espero, a ver si Dios nos da una nube cómoda donde estemos acostaditos para hacernos piojito el uno al otro. No, eso no existe en la otra vida. Solo la relación fraternal y la relación de amistad. Por eso serán como ángeles.
y como hijos de Dios. Por eso, amados hermanos, pues los que están casados, este es el momento y esta es la vida y esta es la historia en la que hay que demostrarse todo el cariño y todo el amor matrimonial. Porque después de esta vida ya no habrá eso. Habrá un amor desde el Evangelio más perfecto, más grande, más genuino, más puro, más plenificador, que es el amor fraternal, el amor de hermanos. Por eso ese amor de hermanos es un amor que tendríamos que empezar a practicar ya desde ahora, a vivir ya desde ahora, porque si en la otra vida todos seremos hermanos, ¿por qué no empezamos entonces a ser hermanos ya desde ahora? Jesús les deja bien en claro entonces a los saduceos que muchas cosas de las que vivimos en este mundo no se van a vivir en el otro mundo. El otro mundo no es un retrato de lo que es este mundo. Si bien es cierto que es la prolongación de la vida, la continuidad de la felicidad, de la libertad, también es cierto que tiene sus matices propios. Y allá seremos hermanos. Porque la fraternidad es la única relación donde nadie se pone por encima de nadie y donde nadie está abajo de nadie. Los saduceos habían sido los causantes o los ocasionantes de una sociedad donde unos estaban por encima de otros. Dice Jesús, eso no puede existir en la otra vida. En la otra vida habremos de amarnos y querernos todos como hermanos. Vas a encontrar al que fue tu esposo, pero le amarás como tu hermano. Vas a encontrar a la que fue tu esposa, pero le amarás como tu hermano. Vas a encontrar a tu papá, a tu mamá, pero le amarás como si fuesen hermanos. Vas a encontrar a tus hijos, pero les encontrarás y les amarás como si fuesen tus hermanos. Porque no hay relación más profunda y plenificante que esta relación verdaderamente fraternal. Por eso, queridos hermanos, que el Señor nos ayude y nos conceda a que ya desde ahora podamos vivir como hermanos, para que cuando tengamos que salir de este mundo, vayamos a su encuentro y vivamos eternamente esa fraternidad y esa amistad.